Bienvenidos a Historias Fascinantes de la Biblia. En este video, exploraremos 15 señales bíblicas que actualmente, en el año 2024, se están cumpliendo, respaldadas por versículos bíblicos. La Biblia nos ofrece profecías y señales que indican los tiempos y las épocas en las que vivimos. Al observar estos eventos a través del lente de las Escrituras, podemos entender mejor el cumplimiento de la palabra de Dios y mantenernos alertas y preparados. Acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras para descubrir las señales que marcan nuestro tiempo. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. En Daniel capítulo 12, versículo 4, se menciona una profecía sobre el aumento del conocimiento en los tiempos del fin. Este versículo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero en el contexto actual, muchos ven en él una clara referencia al increíble avance del conocimiento y la tecnología que hemos presenciado en las últimas décadas. El texto bíblico dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Aquí, el término ciencia se refiere al conocimiento en general, que abarca tanto el saber científico como el entendimiento en diversas áreas de la vida humana. El cierre y sellado del libro simbolizan que el pleno entendimiento de estas profecías y conocimientos estaba reservado para un tiempo futuro, un tiempo que muchos creen que estamos viviendo ahora. La frase, muchos correrán de aquí para allá, puede ser interpretada como una referencia a la movilidad global y la facilidad de viajar que caracteriza a nuestra época. En la actualidad, es posible desplazarse rápidamente a cualquier lugar del mundo, algo que era inimaginable en tiempos bíblicos. Además, el aumento de la ciencia se puede observar en la explosión de información y conocimiento a la que tenemos acceso hoy en día. La era digital ha transformado la manera en que adquirimos y compartimos conocimiento. Internet, por ejemplo, ha hecho posible que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, pueda acceder a una cantidad ilimitada de información con solo unos clics. Las bibliotecas digitales, los cursos en línea y las plataformas educativas han democratizado el acceso al conocimiento como nunca antes en la historia. En términos científicos y tecnológicos, hemos visto avances impresionantes en campos como la medicina, la biotecnología, la inteligencia artificial y la exploración espacial. Estos desarrollos no solo han aumentado nuestro entendimiento del mundo y del universo, sino que también han cambiado profundamente nuestra forma de vivir. Por ejemplo, en medicina, los avances en genética y biotecnología han permitido el desarrollo de tratamientos innovadores y personalizados para enfermedades que antes eran incurables. La inteligencia artificial está revolucionando industrias enteras, mejorando la eficiencia y creando nuevas oportunidades. La exploración espacial ha expandido nuestros horizontes, llevándonos a considerar la posibilidad de colonizar otros planetas. Estos fenómenos reflejan un cumplimiento literal y figurativo de la profecía de Daniel sobre el aumento del conocimiento. La rápida acumulación y aplicación del conocimiento humano es un signo de los tiempos que muchos consideran una señal del cumplimiento de las Escrituras. Número 2. Mateo, capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En Mateo, capítulo 24, versículo 7, Jesús describe una serie de eventos que caracterizarán los últimos tiempos antes de su regreso. Entre estos eventos, menciona específicamente desastres naturales y terremotos, los cuales han sido interpretados como señales del cumplimiento de las profecías bíblicas. El versículo dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Esta declaración no solo habla de conflictos humanos y enfermedades, sino que también resalta los terremotos y otros desastres naturales como señales visibles y tangibles de los tiempos finales. Los terremotos son fenómenos naturales que han existido desde la creación de la Tierra,
pero en los últimos tiempos, su frecuencia e intensidad parecen haber aumentado significativamente. En las últimas décadas, hemos presenciado terremotos devastadores en diferentes partes del mundo, causando enormes pérdidas humanas y materiales. Estos eventos han sido documentados con mayor precisión gracias a los avances tecnológicos en la sismología, lo que nos permite monitorear y registrar estos fenómenos de manera más detallada. Además de los terremotos, otros desastres naturales como huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas e incendios forestales han mostrado un aumento en frecuencia e intensidad. Los científicos atribuyen parte de este incremento al cambio climático, que está alterando los patrones climáticos y provocando condiciones extremas en diversas regiones del planeta. La Biblia, sin embargo, también presenta estos eventos como señales proféticas, indicando que forman parte de un panorama más amplio de juicio y preparación para el fin de los tiempos. En el contexto de Mateo 24, Jesús menciona estos desastres naturales junto con otros signos como guerras, pestilencias y hambres. Este conjunto de señales es visto como una advertencia para la humanidad, instándonos a estar preparados y a mantener nuestra fe en medio de las tribulaciones. Los terremotos y otros desastres naturales sirven como recordatorios de nuestra fragilidad y la necesidad de buscar refugio en Dios. A nivel espiritual, estos desastres pueden interpretarse como llamadas de atención para que las personas reconsideren sus vidas y su relación con Dios. En tiempos de calamidad, muchos buscan respuestas y consuelo en la fe, lo que puede llevar a un avivamiento espiritual y a un retorno a los principios bíblicos. Por otro lado, estos eventos también revelan la interconexión de la creación y cómo el pecado ha afectado no solo a la humanidad, sino a toda la naturaleza. Romanos capítulo 8, versículo 22, dice: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Esta imagen de la creación sufriendo y esperando redención complementa la visión de los desastres naturales como señales de un mundo en necesidad de restauración y renovación. Número 3. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, se presenta una advertencia clara y directa sobre la apostasía y el alejamiento de la fe en los últimos tiempos. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, señala que llegará un momento en que algunas personas se desviarán de la fe cristiana, influenciadas por engaños y doctrinas falsas. El versículo dice: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Esta profecía subraya la realidad de que, a medida que se acerca el fin de los tiempos, la verdadera fe será desafiada por influencias espirituales malignas y enseñanzas falsas. La palabra apostasía se refiere al abandono deliberado de la fe que una vez se profesó. No se trata simplemente de dudas o de una crisis de fe temporal, sino de un rechazo consciente y definitivo de las creencias fundamentales del cristianismo. Este fenómeno puede ser visto en diversos contextos en la actualidad, donde individuos o incluso comunidades enteras que antes seguían la fe cristiana se alejan de ella, adoptando creencias y prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas. El texto también menciona espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto sugiere que la apostasía no es solo un fenómeno humano, sino que tiene una dimensión espiritual donde fuerzas malignas activamente buscan desviar a los creyentes de la verdad. Estas fuerzas trabajan a través de falsas enseñanzas y filosofías que, aunque pueden parecer atractivas o razonables, en realidad están diseñadas para alejar a las personas de Dios. En los tiempos modernos, vemos múltiples ejemplos de cómo las doctrinas engañosas pueden manifestarse. El relativismo moral, que sugiere que no hay verdad absoluta y que cada individuo puede determinar su propia moralidad, es una de estas doctrinas. Este tipo de pensamiento se opone a las enseñanzas bíblicas que sostienen que la verdad y la moralidad están definidas por Dios y reveladas en su palabra. Otro ejemplo es el creciente interés en el ocultismo, la nueva era y otras prácticas espirituales que se apartan de la adoración del Dios verdadero.
Estas prácticas, aunque a menudo se presentan como inofensivas o incluso beneficiosas, pueden llevar a las personas a alejarse de la fe cristiana y abrirse a influencias espirituales negativas. La secularización de la sociedad también contribuye a la apostasía. En muchas partes del mundo, las instituciones y la cultura han dejado de apoyar la fe cristiana, promoviendo en su lugar una visión del mundo que excluye a Dios. Esto crea un ambiente donde la fe es vista como irrelevante o anticuada, y muchos, especialmente los jóvenes, se sienten presionados a conformarse a los valores y creencias seculares. Además, dentro de la propia Iglesia, puede haber enseñanzas que, aunque aparentemente basadas en la Biblia, distorsionan su mensaje para adaptarse a las tendencias culturales o para ganar popularidad. Este fenómeno, conocido como Evangelio de la Prosperidad o Evangelio ligero, a menudo minimiza la realidad del pecado, la necesidad de arrepentimiento y la llamada al sacrificio y la obediencia a Dios. Número 4. Mateo capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En Mateo capítulo 24, versículo 6, Jesús advierte sobre un signo significativo de los tiempos del fin: las guerras y los rumores de guerras. Este versículo dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A través de estas palabras, Jesús proporciona tanto una advertencia como una exhortación a mantener la calma y la fe en medio de la agitación. La frase guerras y rumores de guerras sugiere no solo conflictos armados reales, sino también la constante amenaza y expectativa de guerra. En el contexto actual, este fenómeno es evidente a nivel global. Desde las guerras tradicionales entre naciones hasta los conflictos internos y la guerra civil, el mundo está plagado de violencia y conflicto. Además, los rumores de guerras, que incluyen la tensión diplomática, las amenazas de conflicto y la propaganda bélica, aumentan la sensación de inestabilidad y temor. En las últimas décadas, hemos visto conflictos prolongados en diversas regiones, como en el Medio Oriente, África y Europa del Este. Estos conflictos no solo causan destrucción y pérdida de vidas, sino que también generan crisis humanitarias, desplazamiento masivo de personas y una profunda inestabilidad política y económica. Los conflictos modernos a menudo tienen raíces complejas, incluyendo diferencias étnicas, religiosas, políticas y económicas, lo que los hace difíciles de resolver y propensos a prolongarse. Además de las guerras actuales, los rumores de guerras también juegan un papel crucial en la percepción global de inseguridad. La proliferación de armas nucleares, las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, y los conflictos latentes en regiones estratégicas crean una constante sensación de inminente conflicto. Estas tensiones se alimentan de retórica agresiva, maniobras militares y políticas de disuasión que mantienen al mundo en un estado perpetuo de alerta. Jesús, sin embargo, nos dice: mirad que no os turbéis. Esta exhortación a no turbarnos es crucial. Significa que, a pesar de la gravedad y la frecuencia de estos conflictos, los creyentes no deben ser dominados por el miedo o la ansiedad. Jesús nos recuerda que estas cosas es necesario que todo esto acontezca. Esto sugiere que tales eventos están dentro del plan soberano de Dios y deben ocurrir como parte del proceso hacia el cumplimiento de sus propósitos finales. Este llamado a no turbarnos también implica confiar en la providencia y soberanía de Dios. Aunque las guerras y los rumores de guerra son perturbadores y trágicos, no son el fin definitivo. Jesús añade: pero aún no es el fin. Esto indica que estos eventos son preludios a los tiempos finales, pero no el fin en sí mismo. Nos recuerda que hay un propósito mayor en juego y que, a pesar de la aparente anarquía, Dios sigue siendo el Señor de la historia y su plan se cumplirá. En un sentido práctico, estas palabras de Jesús nos invitan a vivir con una perspectiva eterna y a no ser consumidos por las preocupaciones temporales. Nos llama a ser agentes de paz en un mundo lleno de conflicto, a orar por la paz y la justicia, y a trabajar para aliviar el sufrimiento de aquellos afectados por la guerra.
también nos exhorta a mantener nuestra fe y esperanza firmemente ancladas en Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su reino será establecido finalmente. Además, este versículo resalta la importancia de la comunidad de fe en tiempos de conflicto. La Iglesia, como cuerpo de creyentes, debe ser un refugio de paz y apoyo mutuo, fortaleciendo a sus miembros para enfrentar las turbulencias del mundo con confianza en Dios. En tiempos de guerra y rumores de guerra, la comunidad de fe puede ofrecer consuelo, recursos y una perspectiva basada en la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Número 5. Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En Mateo capítulo 24, versículo 9, Jesús habla sobre la persecución que los cristianos enfrentarán en los tiempos finales. El versículo dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta declaración de Jesús resalta la gravedad y universalidad de la persecución que los seguidores de Cristo experimentarían. La persecución de los cristianos no es un fenómeno nuevo. Desde los primeros días de la Iglesia, los cristianos han enfrentado hostilidad y violencia debido a su fe. En la era de los apóstoles, muchos seguidores de Jesús fueron martirizados, encarcelados y sometidos a diversas formas de tortura. El apóstol Pablo, por ejemplo, sufrió múltiples persecuciones y encarcelamientos mientras predicaba el Evangelio. La persecución continuó a lo largo de la historia, con períodos de intensa opresión en diferentes regiones y épocas. En la actualidad, la persecución de los cristianos sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo. Según organizaciones que monitorean la libertad religiosa, como Open Doors y Voice of the Martyrs, millones de cristianos enfrentan persecución en países donde el cristianismo es minoría o donde los gobiernos son hostiles a la religión. Esta persecución puede tomar diversas formas, desde la discriminación social y económica hasta la violencia física y la muerte. En países como Corea del Norte, Afganistán, Somalia y Pakistán, los cristianos practican su fe en secreto, a menudo bajo la amenaza constante de ser descubiertos y castigados severamente. En estos lugares, asistir a una reunión de adoración, poseer una Biblia o simplemente confesar la fe cristiana puede llevar a la cárcel, la tortura o incluso la ejecución. La persecución también se manifiesta en forma de ataques a iglesias, secuestros y violencia dirigida contra individuos y comunidades cristianas. La persecución no siempre es física. En muchos lugares, los cristianos enfrentan discriminación sistemática que limita sus oportunidades de educación, empleo y participación en la vida pública. Esta marginación puede ser tan devastadora como la persecución física, pues busca excluir y silenciar a los cristianos en la sociedad. Jesús advirtió que sus seguidores serían aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto refleja una verdad profunda. La persecución está intrínsecamente ligada a la identificación con Cristo. Los cristianos no son perseguidos solo por sus creencias o prácticas, sino por su lealtad a Jesús y su rechazo a conformarse a los valores y sistemas del mundo que se oponen a Dios. Este aborrecimiento por causa del nombre de Jesús es un testimonio de la oposición espiritual entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. A pesar de la severidad de esta persecución, Jesús también ofrece consuelo y esperanza a sus seguidores. En el Sermón del Monte declara, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Esta bienaventuranza promete una recompensa eterna para aquellos que sufren por su fe. La persecución, aunque dolorosa, es vista como un honor y una oportunidad para testificar del poder y la gracia de Dios. La respuesta de los cristianos a la persecución ha sido notablemente consistente a lo largo de los siglos. En lugar de rendirse o retractarse de su fe, muchos han demostrado una valentía y una firmeza extraordinarias. La historia está llena de relatos de mártires que enfrentaron la muerte con una fe inquebrantable, inspirando a otros a seguir a Cristo con mayor devoción. Tertuliano, un teólogo de la Iglesia primitiva, afirmó que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, señalando cómo la persecución a menudo fortalece y expande la fe cristiana.
La persecución también ha llevado a la solidaridad y el apoyo mutuo dentro de la comunidad cristiana. Las iglesias perseguidas a menudo se unen más estrechamente, compartiendo recursos, oraciones y ánimo. Las comunidades cristianas alrededor del mundo también se movilizan para apoyar a sus hermanos y hermanas perseguidos, proporcionando ayuda humanitaria, apoyo legal y defensa pública. Número 6. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús pronuncia una profecía clave sobre la proclamación del evangelio en todo el mundo. Este versículo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta declaración es fundamental para entender el propósito y la misión de la Iglesia en la era actual. El Evangelio del Reino se refiere a las buenas nuevas de salvación y redención a través de Jesucristo, el mensaje central de la fe cristiana. La proclamación de este Evangelio es una tarea que Jesús encomendó a sus discípulos antes de ascender al cielo, conocida como la Gran Comisión. En Mateo 28, 19 al 20, Jesús instruye a sus seguidores: Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La misión de llevar el Evangelio a todas las naciones ha sido un impulso central para la Iglesia desde sus inicios. Los primeros apóstoles y misioneros cristianos viajaron extensamente, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias en diversas regiones del Imperio Romano y más allá. A lo largo de los siglos, esta labor misionera ha continuado, con innumerables hombres y mujeres dedicando sus vidas a compartir la fe cristiana en contextos culturales y lingüísticos diversos. En la era moderna, la proclamación del Evangelio ha alcanzado nuevas dimensiones gracias a los avances tecnológicos y los medios de comunicación. La radio, la televisión, Internet y las redes sociales han abierto nuevas vías para difundir el mensaje cristiano a un público global. Organizaciones misioneras, iglesias y ministerios individuales utilizan estas herramientas para llegar a lugares que antes eran inaccesibles o donde el cristianismo era desconocido. Además, la traducción de la Biblia a múltiples idiomas ha sido una labor crucial en la proclamación del Evangelio. Desde los primeros esfuerzos de traducción en el siglo IV con la Vulgata Latina, hasta los proyectos contemporáneos de organizaciones como Wycliffe Bible Translators y la Sociedad Bíblica, el objetivo ha sido poner la palabra de Dios al alcance de todas las personas en su lengua materna. Hoy en día, la Biblia está disponible en más de 3.000 idiomas, permitiendo que millones de personas accedan directamente al mensaje del Evangelio. La globalización y la migración también han jugado un papel significativo en la expansión del Evangelio. A medida que las personas se trasladan y establecen nuevas comunidades en diferentes partes del mundo, llevan consigo su fe y establecen iglesias y comunidades cristianas. Esto ha facilitado la propagación del cristianismo a través de redes personales y familiares, además de los esfuerzos organizados de evangelización. Sin embargo, la tarea de proclamar el Evangelio en todo el mundo enfrenta desafíos considerables. En muchos países, los cristianos sufren persecución y restricciones legales que dificultan la predicación abierta del Evangelio. En estas regiones, los creyentes deben encontrar maneras creativas y a menudo clandestinas para compartir su fe y cumplir con la misión encomendada por Jesús. A pesar de estos obstáculos, la Iglesia continúa creciendo y el mensaje del Evangelio sigue extendiéndose. El concepto de testimonio a todas las naciones implica no solo la proclamación del Evangelio, sino también vivir de acuerdo con sus enseñanzas y demostrar el amor y la justicia de Dios en la vida diaria. Los cristianos son llamados a ser luz y sal en el mundo, mostrando a través de sus acciones y actitudes el carácter transformador del Evangelio. Este testimonio visible complementa la proclamación verbal del mensaje, haciendo evidente la verdad del Evangelio en la vida de los creyentes. La promesa de Jesús en Mateo 24, 14,
también lleva una implicación escatológica significativa, y entonces vendrá el fin. Esto sugiere que la proclamación del Evangelio a todas las naciones es un preludio necesario para el retorno de Cristo y la consumación del reino de Dios. La misión de evangelizar no solo tiene un impacto temporal, sino que está directamente ligada al cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad y el mundo. Número 7. Mateo capítulo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. En Mateo capítulo 24, versículo 11, Jesús advierte sobre la aparición de falsos profetas y engañadores como una de las señales de los tiempos finales. El versículo dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta declaración destaca la realidad de que, a medida que se acerca el fin de los tiempos, surgirán individuos que pretenderán hablar en nombre de Dios, pero que en realidad difundirán enseñanzas erróneas y destructivas. Los falsos profetas han existido desde tiempos antiguos, y la Biblia contiene numerosas advertencias contra ellos. En el Antiguo Testamento, profetas como Jeremías y Ezequiel enfrentaron a falsos profetas que proclamaban mensajes de paz y seguridad cuando, en realidad, el juicio de Dios estaba cerca. Estos falsos profetas a menudo decían lo que la gente quería escuchar en lugar de confrontarlos con la verdad de Dios. Jeremías, capítulo 23, versículo 16, dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles también advirtieron repetidamente sobre la presencia de falsos maestros y profetas dentro de la iglesia. En Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesús dice, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí, Jesús señala la naturaleza engañosa de los falsos profetas, quienes se presentan como líderes piadosos y sinceros, pero que en realidad buscan su propio beneficio y no el bien del rebaño. El engaño de los falsos profetas puede tomar muchas formas. Algunos pueden enseñar doctrinas completamente erróneas que niegan las verdades fundamentales del cristianismo, como la divinidad de Jesús, la resurrección o la salvación por gracia a través de la fe. Otros pueden distorsionar la verdad, mezclando el evangelio con filosofías y prácticas mundanas que desvían a los creyentes de una vida de santidad y obediencia a Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En tiempos modernos, la proliferación de medios de comunicación y las plataformas digitales ha facilitado la difusión de enseñanzas falsas. Cualquier persona con acceso a Internet puede llegar a una audiencia global, lo que ha permitido que muchos falsos profetas y maestros difundan sus mensajes con facilidad y rapidez. Estos individuos pueden usar tácticas de manipulación emocional, promesas de prosperidad y éxito, y otras estrategias para atraer seguidores. Un ejemplo contemporáneo es el Evangelio de la Prosperidad, que enseña que la fe en Dios garantiza riqueza y salud material, distorsionando así el verdadero mensaje del Evangelio. El impacto de los falsos profetas puede ser devastador. No solo desvían a las personas de la verdad y de una relación genuina con Dios, sino que también pueden causar divisiones dentro de las comunidades cristianas, provocar desilusión y alejamiento de la fe, y dar lugar a abusos espirituales y financieros. La Biblia advierte que estos engañadores no solo existen, sino que prosperarán y engañarán a muchos, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Para protegerse contra los falsos profetas, los creyentes son llamados a discernir y a conocer profundamente la palabra de Dios. La Escritura es la medida contra la cual se deben evaluar todas las enseñanzas y profecías.
Los cristianos deben ser como los bereanos mencionados en Hechos capítulo 17, versículo 11, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este discernimiento requiere una relación íntima con Dios a través de la oración, el estudio bíblico y la comunión con otros creyentes fieles. Además, la Iglesia debe estar alerta y enseñar a sus miembros a reconocer las señales de los falsos profetas. Los líderes cristianos tienen la responsabilidad de equipar a su congregación con una comprensión sólida de la doctrina bíblica y de advertirles sobre las enseñanzas erróneas que pueden encontrar. Efesios capítulo 4, versículo 14, exhorta a los creyentes a no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Número 8. Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Mateo capítulo 24, versículo 12, Jesús describe una condición preocupante de los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta afirmación señala un vínculo directo entre el aumento de la maldad y la disminución del amor genuino entre las personas. El contexto de esta advertencia es parte del discurso de Jesús sobre los eventos que precederán su segunda venida, conocido como el discurso del Monte de los Olivos. El aumento de la maldad puede entenderse como una intensificación de la iniquidad y el pecado en la sociedad. Esto no se refiere únicamente a actos individuales de maldad, sino a una tendencia generalizada y creciente hacia comportamientos y actitudes que son contrarios a los principios de Dios. En la actualidad, podemos observar esta tendencia en múltiples aspectos de la vida moderna. La corrupción, la violencia, la injusticia y la inmoralidad parecen estar en aumento en muchas partes del mundo. Las noticias diarias nos presentan una avalancha constante de ejemplos de esta maldad: crímenes atroces, abusos de poder, explotación y destrucción del medio ambiente. Uno de los efectos más trágicos de este aumento de la maldad es el enfriamiento del amor. Jesús se refiere a un amor que se enfría, lo cual implica una pérdida de compasión, empatía y solidaridad entre las personas. En una sociedad donde la maldad prolifera, el egoísmo y la indiferencia tienden a reemplazar los valores de amor y servicio al prójimo. Las personas se vuelven más centradas en sí mismas y menos dispuestas a ayudar a los demás. Esto puede manifestarse en la desintegración de relaciones familiares, amistades y comunidades, donde el interés propio prevalece sobre el bien común. El enfriamiento del amor también se puede observar en la disminución de la fe y la devoción espiritual. A medida que las personas se alejan de los principios bíblicos y adoptan una mentalidad secular y materialista, su amor por Dios y por los demás se debilita. Este enfriamiento del amor espiritual es evidente en la disminución de la participación en la vida religiosa, la falta de compromiso con la oración y la adoración, y el abandono de los valores morales basados en la fe. La tecnología y los medios de comunicación, aunque tienen el potencial de conectar a las personas y promover el entendimiento mutuo, también pueden contribuir al aumento de la maldad y el enfriamiento del amor. Las redes sociales, por ejemplo, pueden fomentar la superficialidad, la competencia y el juicio, en lugar de la comprensión y el apoyo mutuo. Además, la exposición constante a la violencia y la inmoralidad a través de los medios puede desensibilizar a las personas, haciéndolas menos sensibles al sufrimiento ajeno y menos inclinadas a actuar con compasión. Este fenómeno del enfriamiento del amor también tiene un impacto en la comunidad cristiana. La Iglesia está llamada a ser un refugio de amor y verdad en medio de un mundo corrupto. Sin embargo, cuando el amor se enfría dentro de la comunidad de fe, la Iglesia pierde su testimonio y su capacidad de influir positivamente en la sociedad. La división, el conflicto interno y la hipocresía pueden surgir cuando los miembros de la Iglesia permiten que la maldad externa afecte su amor y devoción a Dios y a los demás. Para contrarrestar esta tendencia, los creyentes son llamados a mantener su amor ferviente y activo. La Biblia exhorta a los cristianos a no dejar que su amor se enfríe, sino a cultivarlo y manifestarlo a través de sus acciones.
En Romanos capítulo 12, versículo 9, se nos dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 24, se nos anima, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estas exhortaciones subrayan la importancia de un amor genuino y activo que se opone a la maldad y busca el bien de los demás. Además, la vida espiritual y la conexión con Dios son esenciales para mantener un amor ferviente. La oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes fortalecen la fe y el amor de una persona. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en Cristo es fundamental para cultivar un amor que no se enfríe, sino que se fortalezca y se expanda a pesar de la maldad circundante. Número 9. Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. En Ezequiel capítulo 37, versículo 21, Dios promete la restauración de Israel con estas palabras. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Esta profecía se pronuncia en un contexto de exilio y dispersión, donde el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a diferentes naciones debido a su desobediencia y pecado. Sin embargo, a pesar de su dispersión, Dios les da una esperanza de restauración y regreso a su tierra natal. La historia de Israel es una de exilio y retorno. En la antigüedad, el pueblo de Israel fue exiliado primero a Asiria y luego a Babilonia. Este exilio fue un juicio de Dios, debido a su idolatría y desobediencia. Sin embargo, las Escrituras también están llenas de promesas de que Dios no abandonaría a su pueblo definitivamente, sino que los traería de regreso a su tierra. La restauración de Israel fue parcialmente cumplida cuando un remanente de judíos regresó de Babilonia, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, para reconstruir Jerusalén y el templo. Sin embargo, la profecía de Ezequiel apunta a un cumplimiento más amplio y completo que trasciende esta restauración parcial. En el siglo XX, la creación del Estado de Israel, en 1948, es vista por muchos como un cumplimiento significativo de esta promesa bíblica. Después de casi 2000 años de dispersión, los judíos comenzaron a regresar a la tierra de Israel desde todas partes del mundo. Este evento es considerado milagroso y profético por muchos creyentes, ya que coincidió con una serie de circunstancias históricas y políticas que facilitaron el establecimiento de Israel como nación soberana. El regreso de los judíos a Israel desde la diáspora ha continuado desde entonces, con olas significativas de inmigración de judíos de Europa, Oriente Medio, África y la antigua Unión Soviética. Esta migración masiva, conocida como Aliyá, es vista como un cumplimiento continuo de la promesa de Dios de reunir a su pueblo disperso. En este contexto, la tierra de Israel ha visto un renacimiento cultural, lingüístico y espiritual, con el hebreo revivido como lengua viva y la tierra transformada de desiertos y pantanos en áreas agrícolas y urbanas prósperas. Más allá del aspecto físico y geopolítico, la restauración de Israel también tiene una dimensión espiritual. La Biblia habla de un tiempo en que el pueblo de Israel no solo será restaurado físicamente a su tierra, sino también espiritualmente a Dios. Ezequiel 36, 26 al 27, dice, «Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Esta promesa apunta a una renovación espiritual profunda, donde el pueblo de Israel experimentará una transformación interna que los llevará a seguir a Dios de todo corazón. La restauración de Israel
es también significativa en el contexto de las profecías escatológicas. Muchos estudiosos de la Biblia ven el regreso de los judíos a su tierra y la reconstitución del Estado de Israel como una señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estas profecías sugieren que la restauración de Israel precederá eventos importantes en el plan redentor de Dios, incluyendo el regreso de Jesucristo y el establecimiento de su reino en la tierra. Sin embargo, la restauración de Israel no está exenta de desafíos. El conflicto en el Medio Oriente, las tensiones políticas y religiosas, y las amenazas a la seguridad de Israel son realidades constantes que afectan a la nación. A pesar de estos desafíos, la existencia y perseverancia de Israel son vistas por muchos como un testimonio de la fidelidad y poder de Dios para cumplir sus promesas. Número 10. Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. En Lucas capítulo 21, versículo 25, Jesús describe una serie de fenómenos extraordinarios que ocurrirán en los cielos y en la tierra como señales de los últimos tiempos. El versículo dice: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esta declaración forma parte de un discurso más amplio sobre los eventos que precederán su segunda venida y el fin de los tiempos. Las señales en el sol, la luna y las estrellas pueden interpretarse de diversas maneras. Históricamente, los eclipses solares y lunares, cometas, meteoros y otros fenómenos celestiales han sido vistos como signos portentosos. En el contexto de la profecía bíblica, tales eventos son considerados como advertencias divinas que llaman la atención sobre cambios significativos en el plan de Dios para la humanidad. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, se menciona: El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En tiempos modernos, los avances en la astronomía nos permiten observar y comprender estos fenómenos con mayor precisión. Sin embargo, su impacto emocional y espiritual sigue siendo significativo. Los eclipses totales, las lunas de sangre y los eventos astronómicos inusuales capturan la imaginación del público y a menudo son interpretados como signos de eventos futuros importantes. Aunque la ciencia puede explicar estos fenómenos naturales, su sincronización con acontecimientos históricos o futuros sigue generando fascinación y especulación. La profecía de señales en los cielos también se relaciona con la idea de que el universo mismo es un testigo de la gloria y los propósitos de Dios. En el Salmo 19, versículo 1 leemos: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los eventos celestiales pueden ser vistos como manifestaciones visibles de la soberanía de Dios sobre la creación y como recordatorios de su poder y majestad. En cuanto a las señales en la tierra, Jesús menciona la angustia de las gentes y la confusión causada por el bramido del mar y de las olas. Esto puede referirse a desastres naturales como tsunamis, huracanes y tormentas que causan destrucción y pánico. Estos eventos no solo tienen un impacto físico devastador, sino que también generan un profundo temor y ansiedad en las personas, evidenciando la fragilidad de la humanidad ante las fuerzas de la naturaleza. En el contexto bíblico, el mar a menudo simboliza el caos y las fuerzas incontrolables. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, la bestia que representa el poder del mal surge del mar. La referencia a bramido del mar y de las olas puede simbolizar tanto los desastres naturales como la turbulencia y agitación en el mundo debido a conflictos y cambios sociales y políticos. La angustia y confusión mencionadas en el versículo también reflejan la condición de la humanidad en los tiempos finales. A medida que los desastres naturales, las crisis económicas, los conflictos armados y otras calamidades aumentan, las personas experimentan un creciente sentido de desesperación e incertidumbre. Este estado de angustia puede llevar a una búsqueda más profunda de respuestas espirituales y una mayor apertura al mensaje del Evangelio.
Jesús no solo profetiza estos eventos, sino que también ofrece consuelo y esperanza. En los versículos siguientes de Lucas 21, Él exhorta a sus seguidores a levantar la cabeza y mantener la esperanza, porque su redención está cerca. Esta perspectiva ofrece un contraste significativo con la desesperación que prevalece en el mundo. Para los creyentes, las señales en el cielo y en la tierra son recordatorios de que Dios está en control y que el fin de los tiempos traerá la consumación de su plan redentor. Además, estas señales sirven como llamados a la preparación espiritual. Jesús advierte que estos eventos son preludios de su regreso y que sus seguidores deben estar vigilantes y preparados. En Mateo, capítulo 24, versículo 42, Jesús dice: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta vigilancia implica vivir una vida de fe, obediencia y servicio, siempre listos para su regreso. Número 11. Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En Génesis capítulo 6, versículo 11, se describe el estado de la humanidad antes del diluvio. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esta declaración subraya la gravedad de la corrupción y la violencia que prevalecían en el mundo en aquellos tiempos, lo que llevó a Dios a juzgar a la humanidad con el diluvio. Este versículo no solo relata un evento histórico, sino que también sirve como un reflejo de la condición humana en diferentes épocas, incluyendo la nuestra. La palabra violencia, en este contexto, se refiere a la brutalidad, la injusticia y el comportamiento inhumano que caracterizaban a la sociedad antes del diluvio. La violencia es una manifestación visible del pecado y la rebelión contra Dios. En los tiempos de Noé, la tierra estaba llena de violencia, lo que indica que esta conducta destructiva había permeado todos los aspectos de la vida. La violencia no solo incluía actos físicos de agresión, sino también la opresión, el abuso de poder y la injusticia social. El aumento de la violencia es una señal recurrente de la decadencia moral y espiritual de la humanidad. En la actualidad, observamos un incremento preocupante de la violencia en diversas formas. Desde guerras y conflictos armados hasta crímenes violentos, terrorismo y violencia doméstica, la sociedad contemporánea parece estar cada vez más marcada por la agresión y el desdén por la vida humana. Este fenómeno no es solo un reflejo de problemas sociales y económicos, sino también de una profunda crisis espiritual. Los medios de comunicación juegan un papel significativo en la percepción y perpetuación de la violencia. La constante exposición a escenas de violencia a través de la televisión, el cine, los videojuegos y las redes sociales puede desensibilizar a las personas, haciéndolas más tolerantes o incluso indiferentes a la brutalidad. Esta desensibilización puede contribuir a una cultura donde la violencia es normalizada y, en algunos casos, glorificada. La violencia también se manifiesta en el ámbito político y social. Las protestas pacíficas a menudo se convierten en disturbios violentos, y las disputas políticas pueden degenerar en confrontaciones físicas. El discurso de odio y la polarización extrema fomentan un ambiente donde la violencia se ve como una solución legítima a los desacuerdos. Este clima de hostilidad y agresión erosiona la cohesión social y debilita las estructuras comunitarias que deberían promover la paz y la justicia. La corrupción mencionada en el versículo de Génesis se relaciona estrechamente con la violencia. La corrupción moral y ética conduce a la degradación de los valores y principios que sostienen una sociedad justa y pacífica. Cuando la corrupción se convierte en la norma, la violencia a menudo sigue, ya que los individuos y grupos buscan imponer su voluntad a través de la fuerza y la intimidación. La Biblia ofrece una perspectiva y una solución a la violencia que prevalece en el mundo. Jesús, en su Sermón del Monte, llama a sus seguidores a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La verdadera paz no se logra simplemente a través de la ausencia de conflicto, sino mediante la transformación del corazón humano. El Evangelio de Jesucristo ofrece esta transformación,
cambiando corazones llenos de odio y violencia en corazones llenos de amor y compasión. La comunidad cristiana tiene un papel vital en contrarrestar la cultura de violencia, al vivir y promover los valores del reino de Dios, amor, justicia, misericordia y perdón. Los cristianos pueden ser agentes de cambio en sus comunidades. La Iglesia debe ser un refugio de paz y un modelo de relaciones justas y compasivas. Además, los creyentes están llamados a trabajar activamente por la justicia social, defendiendo a los oprimidos y promoviendo la reconciliación y la paz. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo escribe: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración subraya que la batalla contra la violencia y la corrupción es en última instancia espiritual. Los cristianos deben estar equipados con la armadura de Dios para enfrentar estas fuerzas y avanzar el reino de paz y justicia de Dios en la tierra. Número 12. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo describe con notable precisión la corrupción y decadencia moral que caracterizarán los postreros días. Este pasaje dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo advierte a Timoteo sobre una serie de actitudes y comportamientos que reflejan una profunda decadencia moral y espiritual. Estos tiempos peligrosos están marcados por una cultura de egoísmo y hedonismo, donde los valores tradicionales y los principios morales son rechazados y reemplazados por una búsqueda insaciable del placer y la autogratificación. La descripción comienza con hombres amadores de sí mismos, lo cual señala un aumento del narcisismo y el egocentrismo. En una cultura donde el yo es el centro, las relaciones y responsabilidades hacia los demás se ven erosionadas. La avaricia, mencionada a continuación, es el deseo desmedido de riqueza y posesiones materiales, lo que lleva a la explotación y la injusticia. La vanagloria y la soberbia reflejan una actitud de superioridad y desprecio hacia los demás, fomentando divisiones y conflictos. La blasfemia y la desobediencia a los padres muestran un desprecio por la autoridad y las tradiciones religiosas y familiares. Estas actitudes indican una ruptura en la transmisión de valores y enseñanzas que han sostenido a las sociedades a lo largo del tiempo. La ingratitud y la impiedad señalan una falta de reconocimiento y reverencia hacia Dios, así como una falta de aprecio por las bendiciones y relaciones que se tienen. La frase «sin afecto natural» se refiere a la pérdida de amor y compasión que deberían caracterizar las relaciones humanas, especialmente dentro de la familia. Esto se ve en la falta de cuidado hacia los hijos, el abandono de los ancianos y la ruptura de lazos familiares. La implacabilidad, la calumnia y la intemperancia reflejan una sociedad donde la misericordia, la verdad y la moderación son escasas, siendo reemplazadas por la venganza, la difamación y la indulgencia desmedida. La crueldad y el aborrecimiento de lo bueno muestran una inversión de valores, donde lo que es moralmente correcto y justo es despreciado y lo que es malvado y destructivo es exaltado. Los traidores, los impetuosos y los infatuados
Son individuos que rompen la confianza, actúan de manera precipitada y están cegados por su propia arrogancia, contribuyendo a una atmósfera de inestabilidad y desconfianza. Finalmente, Pablo menciona a aquellos que son amadores de los deleites más que de Dios. Esta frase encapsula el espíritu de hedonismo que prevalece en una cultura decadente, donde la búsqueda del placer personal se convierte en la máxima prioridad, desplazando la devoción a Dios y la búsqueda de la virtud. La apariencia de piedad, pero negando su eficacia, describe a aquellos que mantienen una fachada religiosa o moral, pero cuyo comportamiento desmiente cualquier verdadera transformación interna o compromiso con la fe. Este diagnóstico de Pablo es sorprendentemente aplicable a la realidad contemporánea. Vivimos en una época donde el individualismo extremo y el materialismo dominan la cultura. Las redes sociales y los medios de comunicación promueven constantemente la autoadoración y el consumismo, creando una generación que valora la imagen superficial sobre la sustancia y el carácter. La decadencia moral también se manifiesta en la ruptura de las estructuras familiares y comunitarias. Las tasas de divorcio, la desintegración de la familia nuclear y el aumento de la soledad y el aislamiento son síntomas de una sociedad que ha perdido el sentido de comunidad y responsabilidad mutua. Además, la creciente aceptación de comportamientos y estilos de vida que antes se consideraban inmorales o destructivos refleja un cambio en los valores culturales, donde la tolerancia se ha convertido en la suprema virtud, a menudo a expensas de la verdad y la justicia. La corrupción, en sus diversas formas, mina la confianza en las instituciones y en las relaciones interpersonales. Desde la corrupción política hasta la empresarial y personal, la búsqueda del beneficio propio a expensas del bien común ha llevado a un ambiente de cinismo y desesperanza. La justicia se ve comprometida cuando los poderosos explotan a los vulnerables y la integridad se sacrifica por el éxito y el reconocimiento. Para los cristianos, este pasaje de Segunda de Timoteo es una llamada a la vigilancia y a la fidelidad en tiempos de corrupción y decadencia moral. La Iglesia está llamada a ser una luz en medio de la oscuridad, ofreciendo un contraste radical a la cultura circundante. Esto implica vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, promoviendo la justicia, la compasión y la integridad. Además, los creyentes deben estar preparados para enfrentar la oposición y la persecución que pueden surgir al defender y practicar estos valores en un mundo hostil. La exhortación de Pablo a evitar a aquellos que tienen la apariencia de piedad, pero niegan su poder, es un recordatorio de la importancia de la autenticidad y la coherencia en la vida cristiana. Número 13. Lucas capítulo 21, versículo 11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesús describe una serie de eventos calamitosos que caracterizarán los tiempos finales. El versículo dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esta declaración incluye la mención específica de pestilencias, que se refiere a enfermedades y plagas devastadoras. El aumento de las enfermedades y pestilencias ha sido una preocupación constante a lo largo de la historia humana. Las pestilencias, en el contexto bíblico, se entienden como brotes de enfermedades que afectan a grandes poblaciones, causando una alta mortalidad y sufrimiento. Estos eventos son vistos como señales de advertencia y juicio divino, llamando a la humanidad a reflexionar sobre su condición espiritual y su relación con Dios. Históricamente, la humanidad ha enfrentado numerosas pandemias que han tenido un impacto significativo en la sociedad. La peste negra en el siglo XIV, que mató a 1/3 de la población europea, es uno de los ejemplos más devastadores. En el siglo XX, la gripe española de 1918 a 1919 infectó a aproximadamente 1/3 de la población mundial y causó la muerte de millones de personas. Más recientemente, hemos experimentado pandemias como el VIH-Sida, el brote de SARS en 2003, la gripe H1N1 en 2009, el ébola
y la pandemia de COVID-19, que comenzó en 2019. El brote de COVID-19 es un recordatorio vívido de la vulnerabilidad de la humanidad ante las enfermedades infecciosas. Este virus se propagó rápidamente por todo el mundo, provocando la muerte de millones de personas, colapsando sistemas de salud y causando enormes trastornos económicos y sociales. La pandemia puso de relieve la importancia de la salud pública, la preparación para emergencias y la cooperación internacional en la lucha contra las enfermedades infecciosas. En el contexto de Lucas 21:11, la mención de pestilencias como una señal de los últimos tiempos invita a una reflexión más profunda sobre el significado espiritual y teológico de las enfermedades. Las pestilencias, como otras calamidades, pueden ser vistas como juicios divinos que tienen el propósito de llamar a la humanidad al arrepentimiento y la fe. En el Antiguo Testamento, las plagas y enfermedades a menudo eran enviadas como castigo por la desobediencia y el pecado, pero también como un medio para que el pueblo de Dios se volviera a Él en busca de sanidad y redención. La respuesta cristiana a las pestilencias y enfermedades debe ser multifacética. En primer lugar, hay un llamado a la compasión y el servicio. Jesús, durante su ministerio terrenal, sanó a muchos enfermos, mostrando el amor y la misericordia de Dios. Los cristianos están llamados a seguir su ejemplo, cuidando a los enfermos, apoyando a los profesionales de la salud y trabajando para aliviar el sufrimiento. Este compromiso con la compasión y el servicio se basa en la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 40. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En segundo lugar, las pestilencias son una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Las calamidades a menudo revelan la fragilidad de la vida humana y la insuficiencia de las soluciones puramente humanas para los problemas más profundos de la existencia. En momentos de crisis, la gente a menudo se vuelve más abierta a considerar cuestiones espirituales y a buscar respuestas en la fe. Los líderes cristianos pueden usar estas oportunidades para proclamar el Evangelio y ofrecer esperanza y dirección basada en la palabra de Dios. En tercer lugar, hay una dimensión de esperanza y anticipación en la respuesta cristiana a las pestilencias. Jesús dijo que estos eventos son solo el comienzo de dolores, comparándolos con los dolores de parto que preceden a un nuevo nacimiento. Esto sugiere que, aunque las pestilencias y otras calamidades son terribles, también son indicios de que se está acercando el día de la redención final. Los cristianos están llamados a mantener la esperanza y la fe en medio de las tribulaciones, confiando en la promesa de que Dios está llevando a cabo su plan de redención y restauración para el mundo. Además, la comunidad cristiana puede desempeñar un papel vital en la preparación y respuesta a las pandemias. Esto incluye promover la educación sobre la prevención de enfermedades, apoyar la investigación médica y colaborar con organizaciones de salud pública. Las iglesias pueden ser centros de apoyo comunitario, ofreciendo recursos y asistencia a quienes son afectados por las enfermedades. Este tipo de participación activa y constructiva refleja el amor y la preocupación de Dios por el bienestar integral de las personas. Número 14. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En Daniel capítulo 2, versículo 44, se presenta una profecía poderosa y significativa sobre el establecimiento del reino de Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta declaración es parte de la interpretación del sueño de Nabucodonosor, que Daniel revela y explica como un mensaje divino sobre el futuro de los reinos de la tierra y el eventual establecimiento del reino eterno de Dios. El contexto de esta profecía es un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia, en el cual vio una gran estatua compuesta de diversos materiales, una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Daniel interpreta que estos materiales representan una sucesión de imperios que gobernarán el mundo, comenzando con el imperio babilónico, cabeza de oro, y continuando con los imperios medo-persa, griego y romano. Los pies mezclados de hierro y barro indican un reino dividido y débil. La piedra que se desprende sin intervención humana y golpea la estatua, desmenuzándola y convirtiéndola en polvo, representa el reino de Dios. Este reino no es establecido por medios humanos, sino por la intervención directa de Dios. La profecía de Daniel destaca que, mientras que los reinos humanos son temporales y están sujetos a caer, el reino de Dios será eterno e invencible. La mención de estos reyes se refiere a los gobernantes de los reinos simbolizados por la estatua. La profecía indica que durante el tiempo de estos reinos, Dios establecerá su propio reino. Esta declaración ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia y una perspectiva común en la interpretación cristiana es que este reino comenzó a manifestarse con la venida de Jesús y el establecimiento de la Iglesia, pero alcanzará su plenitud en el futuro cuando Cristo regrese para gobernar de manera definitiva. En relación con la reunificación de las naciones en alianzas, el contexto moderno presenta una serie de alianzas y coaliciones que pueden verse como reflejo de esta profecía. La creación de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Unión Europea, UE, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y otros, muestra una tendencia hacia la cooperación y la formación de alianzas entre naciones con el fin de enfrentar desafíos globales como la paz y la seguridad, el cambio climático y el desarrollo económico. Estas alianzas pueden ser vistas como intentos humanos de crear un orden mundial más estable y justo. Sin embargo, la profecía de Daniel sugiere que, a pesar de los esfuerzos humanos, solo el reino de Dios será verdaderamente justo y eterno. Las alianzas y coaliciones actuales, aunque puedan tener éxito temporalmente, no podrán lograr la paz y la justicia definitiva que solo el reino de Dios puede ofrecer. La reunificación de las naciones en alianzas también puede interpretarse como un preludio a los eventos escatológicos descritos en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, se mencionan coaliciones y confederaciones de naciones que jugarán roles significativos en los eventos de los últimos tiempos. La cooperación y la unidad entre las naciones pueden facilitar ciertos aspectos del cumplimiento profético, preparando el escenario para el establecimiento del reino de Dios. Desde una perspectiva espiritual, la profecía de Daniel subraya la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. Aunque las naciones pueden formar alianzas y coaliciones, el destino final de la humanidad está en las manos de Dios. El reino que Dios establecerá no será producto de esfuerzos diplomáticos o políticos, sino de su intervención divina y su poder redentor. Este reino estará caracterizado por la justicia, la paz y la presencia eterna de Dios entre su pueblo. Para los creyentes, esta profecía ofrece esperanza y una perspectiva eterna. A medida que el mundo enfrenta incertidumbres y desafíos, la promesa de un reino eterno y justo proporciona consuelo y motivación para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Esto implica trabajar por la justicia, la paz y la reconciliación, reflejando en la vida presente los principios del reino futuro. Número 15. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17, se describe una visión perturbadora que ha fascinado y preocupado a los estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta marca, conocida como la marca de la bestia, se asocia con el control y la opresión del anticristo durante los últimos tiempos. La marca de la bestia es una señal de lealtad y sumisión al sistema mundial gobernado por la bestia, una figura simbólica del poder maligno y del anticristo.
La mano derecha y la frente son lugares significativos para la marca, ya que representan la acción y el pensamiento, respectivamente. Esta marca indica una conformidad total con la autoridad del anticristo, afectando tanto las acciones como las convicciones de quienes la reciben. El control económico es un aspecto crucial de la profecía. La prohibición de comprar o vender sin la marca implica un sistema de control total sobre la vida cotidiana de las personas. En una sociedad donde el comercio y la economía son esenciales para la supervivencia, esta restricción fuerza a las personas a tomar una decisión crítica: someterse a la autoridad del anticristo y recibir la marca, o resistir y enfrentar las consecuencias económicas y posiblemente físicas de esta resistencia. La marca de la bestia se contrasta con el sello de Dios en los creyentes, mencionado en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, donde los siervos de Dios son sellados en sus frentes. Este sello divino representa la protección y pertenencia a Dios, en contraste con la marca de la bestia, que simboliza la alianza con el mal. La marca de la bestia es, por lo tanto, una falsificación del sello divino, diseñada para engañar y controlar a la humanidad. A lo largo de la historia, ha habido muchas interpretaciones y especulaciones sobre la naturaleza exacta de la marca de la bestia. Algunos han sugerido que podría ser un tatuaje, un microchip o algún tipo de tecnología avanzada. Con los avances tecnológicos modernos, como los microchips de identificación y las tecnologías biométricas, estas especulaciones han ganado más atención. Sin embargo, es crucial recordar que la profecía en Apocalipsis USA, lenguaje simbólico y apocalíptico, por lo que cualquier interpretación literal debe ser considerada con precaución. El número de la bestia, los 36, también ha sido objeto de mucha discusión y especulación. Este número se ha interpretado de diversas maneras, incluyendo gematría, una técnica de interpretación basada en valores numéricos de letras, y simbolismo. En la gematría, algunos estudiosos han identificado los 36 con nombres específicos de figuras históricas, como Nerón, un emperador romano conocido por su persecución de los cristianos. Otras interpretaciones ven en el número un símbolo de imperfección y rebelión contra Dios, en contraste con el número 7, que representa la perfección divina. La profecía de la marca de la bestia también tiene implicaciones éticas y espirituales para los creyentes. El desafío de resistir la marca requiere una fe y una fidelidad profundas a Dios, incluso frente a la persecución y la dificultad. Esta resistencia no solo es un acto de oposición al mal, sino también una afirmación de la lealtad al reino de Dios y su justicia. Los creyentes son llamados a mantenerse firmes en su fe, confiando en la providencia y el poder de Dios para sostenerlos en tiempos de tribulación. La marca de la bestia también resalta la batalla espiritual entre el bien y el mal, que es un tema central en el libro de Apocalipsis. Esta batalla no solo se libra en el ámbito espiritual, sino que también tiene manifestaciones tangibles en la vida diaria, en las decisiones éticas, económicas y sociales que los individuos deben tomar. La visión de Apocalipsis invita a los creyentes a ver más allá de las apariencias superficiales y a discernir la realidad espiritual subyacente en los eventos y sistemas del mundo. El mensaje de Apocalipsis, aunque lleno de visiones aterradoras, es también uno de esperanza y victoria final. A pesar del poder y la influencia de la bestia, el libro de Apocalipsis proclama que el reino de Dios prevalecerá. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, se describe la derrota definitiva de la bestia. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Para los creyentes, la visión de la marca de la bestia es una advertencia seria, pero también una llamada a la perseverancia y la fidelidad. En medio de las pruebas y tribulaciones, los cristianos están llamados a mantener su fe en Cristo, resistir las tentaciones y engaños del anticristo y vivir con la esperanza segura de la victoria final de Dios. Esta resistencia y fidelidad son posibles solo a través de una profunda relación con Dios, alimentada por la oración, el estudio de la Escritura y la comunión con otros creyentes. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas encontrado la información valiosa e inspiradora.
Si te ha gustado el contenido, por favor, dale un like, comparte el video con tus amigos y familiares, y no olvides dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y responder a tus preguntas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido de calidad. Nos vemos en el próximo video.